Bienvenidas y bienvenidos a la Casa de Alicia en este formato que hemos dado a llamar la Casa de Alicia Virtual. Hoy para el segundo encuentro del cursillo de formación profesional docente organizado por el Departamento Integral del Estudiante y la Inspección de Inglés de la Dirección General de Educación Secundaria. Están ya, por supuesto, los compañeros del equipo del DIE, que son además los responsables de este segundo encuentro, y también estoy viendo probablemente estén las tres, pero estoy viendo a la inspectora de inglés, a la inspectora profesora Gabriela Saspe, así que bueno, les doy la bienvenida a todos. Y me silencio ya para dar lugar a este segundo encuentro de aportes hacia la construcción de un aula inclusiva, un camino a transitar. Adelante, compañeros, y gracias a todos por ser parte. Gracias, Bea, por este recibimiento tan cálido y hospitalario. Gaby, capaz que está también Sandra por ahí, pero no la estaba viendo. A Gaby sí la estoy viendo en este momento. Bienvenida, Gaby, buen día. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, por acá estoy. Sandra está por ahí, me parece, también no estaba por entrar. Capaz que está y no la vemos, porque ya somos unos cuantos, así que... Sí, tal cual, bienvenidos todos. Aprovecho, Laura, si me dejás claro. un segundito, avisos parroquiales, que en el grupo de CREA subimos unos materiales, y tenemos el libro de Ainscow, que como es muy pesado, no lo pudimos subir, se lo vamos a pasar a Beatriz para que se los envíe a través del grupo, a través del correo, Bea, si es posible, ¿tá? Porque ese va a ser el libro de cabecera y nos parecía importante que lo tuvieran, y como lo tenemos a disposición, también va a estar a disposición de los docentes para compartir con los colegas también. Es lectura muy amena y muy actualizada, por supuesto, ¿no? Porque es base de la bibliografía que se está usando en este curso. Nada más, Laurita. Gracias. De nada, Gaby. Bueno, que era para el jueves pasado, bueno, que surgió la TD y lo tuvimos que modificar, y hoy lo que queremos es trabajar un poco con ustedes, y esto sí va a ser con ustedes, porque vamos a trabajar más en algún otro formato también, más taller en algún momento, y lo que queremos es, en el día de hoy, poder trabajar los aspectos socioemocionales y pedagógicos, consultarlos si desde la vez pasada ahora surgió alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran como que haya quedado pendiente, o arrancamos, si no. Bueno, si les parece, entonces arrancamos. Le voy a pasar la posta hoy a Rafael Madera. Rafael Madera es referente del DIE por la Regional Noreste. Muchos de ustedes ya lo conocen, además de ser docente de años ya. Está en el DIE en el rol de educador social. Así que bueno, Rafa, te paso la posta. ¿Comparto? No. Sí, por favor. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes y buenas noches casi. Y la idea es mi aporte, o un poquito pensar con ustedes, o dejar algunas cuestiones como para pensar. Es bastante breve en cuanto a que hoy, como decía Laura, lo principal es la participación de ustedes y poder interactuar un poquito y escucharlos y bueno, reflexionar sobre algunas cuestiones que me parece que va a ser lo más interesante del trabajo de hoy. Pero sí, en esto volver quizás a hablar un poquito no educación en sí en términos generales, digo, porque el concepto de educación debe ser uno de los conceptos que más hemos trabajado, lo que hemos transitado por algún ciclo de formación en estos aspectos, y bueno, pero capaz que centrarse un poquito más en lo que tiene que ver con la relación educativa y bueno, con el vínculo educativo, ¿no? Porque yo traía primero esto de la educación, y bueno, porque quizás dependiendo un poco de la concepción que tengamos de la educación, es cómo van a ser nuestras prácticas también. Me parece que van de la mano y tiene que ver con esa coherencia en función de
en qué posición o de qué lugar me paro para hablar de educación, también nuestras prácticas van a desarrollarse desde esos lugares también. Entonces, también a lo largo de la historia hay muchísimos autores que han hablado extensamente del tema de la relación educativa, y ahora pensaba en el tema por ejemplo, de Herbert, que hablaba de que la relación educativa se daba entre, y así lo trae la educación social, entre un agente de la educación, un sujeto de la educación, y que está mediado por los contenidos, ¿no? En esto que luego Violeta Núñez hablaba como el triángulo, ¿no? Como un triángulo. Y cómo estos contenidos generaban esa relación entre el sujeto y el agente de la educación, ¿no? Pero aquí, más que hablar de la relación educativa, o por ejemplo, como ya no hablaba de acción educativa en cuanto a remite a esto, al hacer, a lo que tiene que ver con nuestras prácticas diarias, me parece que lo que uno pone el énfasis en este caso, y cuando estamos en esta línea de educación inclusiva que estamos trabajando ya desde algunas jornadas anteriores, es centrarnos un poquito quizás hoy en el tema del vínculo educativo, y muy brevemente hablar de él, ¿no? A ver, toda práctica educativa se da en un marco que tiene que ver con una institución educativa que le aporta sentido, ¿sí? Con ciertas pautas que van a regir también ese trabajo, pero no hablamos o no podemos hablar de una relación educativa si no hay un vínculo que también le anteceda y que pueda hacer viable que se pueda desarrollar esa relación educativa, ese accionar. ¿Sí? El vínculo educativo es un concepto que lo ha hablado o lo trabaja la psicología y la pedagogía también, ¿no? Y si a ver, nosotros buscamos, que me parece que también aclara mucho esto, desde la etimología de la palabra vínculo, uno ve que vínculo viene de una palabra latina, que es vinculum, que habla de esto, de atadura. Ese es el significado que tiene originalmente, y habla de ese lazo que se genera, ¿sí? Hablaba en la presentación, la primera diapositiva, por lo menos que vamos a ver hoy, dice que lo más elevado que puede hacer la humanidad en cada momento de su vida es presentar concentradamente a la generación joven el beneficio de sus ensayos anteriores como enseñanza o como advertencia. A ver, es importante posicionarnos en esto de cómo, desde el mundo adulto, qué lugar le estamos ofreciendo a estas nuevas generaciones, qué lugares estamos abriendo para que puedan habitar estas nuevas generaciones, ¿sí? Tenemos una responsabilidad muy grande como mundo adulto para generar ese anclaje, esa forma de vivir, esa forma de habitar en el mundo, y de lograr transmitir un legado cultural al que todos deben acceder por derecho. Me parece esto una cuestión bien importante en esto que estamos hablando, que cuando nosotros desarrollamos nuestras prácticas, siempre realizamos un recorte de la cultura, que tiene que ver con una elección ética y política, de que hay un motivo, hay una razón, hay una intencionalidad del por qué nosotros realizamos determinado recorte de esta cultura para poderle pasarle al otro, para poder transmitirle a ese otro, que como decía antes, tiene por derecho poder acceder a esa cultura. Pero para que esto se pueda dar, y volviendo un poquito a lo que estaba hablando antes, se tiene que generar un vínculo que habilite, que posibilite, perdón, que viabilice la posibilidad de este encuentro, de que haya ese encuentro entre el educador y aquel que está prestos a esta tarea de aprender también, el que está dispuesto a ocupar ese lugar del que aprende. Laura, si podés pasar a la siguiente. Gracias. Dice en la primera parte, dice, la relación educativa no es otra cosa que esta relación comunicativa, especializada, intencional, por parte del educador, sujeta a una planificación que incorpora una acción y de la que se valoran, teórica y profesionalmente, sus efectos. Acá es un poquito lo que estaba hablando previamente, en cuanto a esa intencionalidad, en cuanto a esa responsabilidad que tenemos a la hora de planificar y de generar
nuestras acciones en lo educativo. Pero acá avanza en algo más que a mí me parece vital, y es concebir al otro como sujeto de posibilidades. Implica tomarlo como semejante, como único, singular, capaz de aprender con potencialidades y fortalezas. Ello no quiere decir desconocer el contexto, las condiciones materiales concretas en las cuales está inserto el sujeto. Para que este vínculo se pueda dar, está en juego también la concepción que yo tenga de ese otro, como sujeto portador de posibilidades, ¿sí? Como esa posibilidad, como esa capacidad inherente que tiene cada uno de poder aprender, ¿sí? Y como un semejante, que me parece que eso es vital que lo entendamos desde ese lugar. Se habla mucho de que es una relación asimétrica, porque habla también de esto del recorte de la cultura, de qué forma podemos construir, podemos pasar este recorte o esta parte de la cultura, pero en definitiva hablamos de un otro que tiene sus singularidades, pero que en definitiva siempre tengo que apuntar a valorar o a pensar en términos, me parece que esa es la palabra, de posibilidades. Esto es lo que habilita que lo educativo acontezca. Si nosotros nos posicionamos desde el lugar quizás de la imposibilidad del otro, estamos obturando cualquier viabilidad de esto de que se dé la relación educativa y por ende cualquier tipo de vínculo. Entonces, me parece que el lugar que nosotros adoptemos en nuestras prácticas es fundamental en esto. Finalmente acá dice, el vínculo tiene que ser siempre posibilitador, esto quiere decir potenciador de las posibilidades personales del otro, más que del usuario, que utilizaría otro término que tiene que ver con el otro, con este sujeto, que es lo que veníamos hablando un poquito. Laura, por favor. En esta parte comienza la diapositiva con una frase que para mí es bien esclarecedora de esto, de esta línea de que se viene pensando. Dice, nuestros ojos son instrumentos ópticos, pero más que nada son órganos de contacto emocional con el mundo y con el otro, ¿sí? Esta mirada es fundamental a la hora que se establezca el vínculo. Dice, se entiende que el vínculo no es algo que se establezca de una vez y para siempre entre un agente y un sujeto de la educación. Se trata de un instante fugaz, tal vez solo una mirada, pero que deja su marca. Como todas las acciones que hacen a lo social, es dinámico, no es estático, no se mantiene inmutable, depende de las características de cada uno. Entonces, eso le da un dinamismo que no lo enmarca dentro de algo permanente, sino que en constante cambio y que es necesario tenerlo en cuenta a cada momento, ¿sí? Levinas habla de que ha conceptualizado la interacción entre dos sujetos en términos de rostros que se miran y en ese encuentro son productores de subjetividad. El rostro habla en la medida en que hace posible y comienza todo discurso. El mirar se puede convertir en forma de categorizar, juzgar, definir, habilitar o clausurar. Aquí uno podría preguntarse, ¿cómo opera la mirada del docente sobre el estudiante? ¿Desde qué lugar se realiza? A ver, un poquito más para abajo, Laura, por favor. Sí. Bien, un poquito más. Eso. ¿Cómo influye en el aprender y sus posibilidades? Todos los que estamos acá, que hemos tenido contacto con grupos y que hemos trabajado con estudiantes, sabemos, somos conscientes del papel que tiene esta mirada, de la forma que abordamos al otro, de la forma que nos encontramos con el otro. Porque me parece que hacia eso el vínculo, la forma en que yo me encuentro con el otro, que genero ese espacio para poder intercambiar, escucharlo, del creer en el otro. Nosotros hablamos de lo educativo en términos de que muchas veces genera efectos que se dan lo hablaba Antelo, ¿no? De que son efectos en diferido muchas veces, que no son abarcables, pero eso se da siempre y cuando nosotros seamos capaces de poder ver en el otro esa posibilidad de generar lo que hablaba Violeta del antidestino, de no pensar en destinos prefijados, porque si no, la educación pierde sentido cuando nosotros
creemos que ya el otro tiene un destino prefijado y no puede escapar a eso, bueno, lo educativo ahí ya no tiene lugar. Entonces, desde esa mirada que habilite en el otro ese, bueno, como un constante descubrir, como un eterno, entre comillas, desconocido, en eso de que, bueno, siempre el otro puede. ¿Sí? Me parece que, más que nada, cuando hablamos en esto de educación inclusiva, también hablamos de eso, de creer en la posibilidad del otro, del poder, de esas posibilidades infinitas que nos llevan a hablar de esto de que este autor de Antelo decía, la incalculable experiencia de educar. Entonces, por ahí se ve el tema de pensar el tema del vínculo educativo, como esa necesidad de poder encontrarme con el otro y de encontrarme en función de sus posibilidades. ¿Tá? Entonces, quizás un poquito el aporte de esto, de pensar y dialogar con ustedes, era por ahí. Quizás dejar pensar estas cuestiones, porque me gustan estas preguntas finales, para que nos quede quizás como que resonando un poquito en eso de que cómo opera la mirada del docente sobre el estudiante, desde qué lugar se realiza y bueno, cómo somos capaces de influir en ese aprender o no del otro en cuanto a la mirada, de cómo abordamos al otro. Así que en lo personal, bueno, me quedo por aquí y bueno, y ojalá que podamos seguir intercambiando el resto de la videoconferencia. Laura, te cedo la palabra. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Rafa. Yo me quedé un poco pensando en esto que traías, Rafa, de la mirada, ¿no? Y yo pensaba, además de la mirada, la importancia de la palabra, porque de alguna manera la forma de presentar contenidos muchas veces tiene que ver con la palabra. Pero si lo llevamos a la palabra también desde, bueno, acá me sale la psicóloga, disculpen, pero como la palabra desde el punto de vista más psicoanalítico, ¿no? Como transformadora, como posibilitadora del cambio, y pensaba en esto, en la educación desde ese lugar, ¿no? De esta palabra, pero no solamente la palabra por la palabra en sí, sino lo que tiene que ver con la entonación, lo que tiene que ver con los gestos, con cómo me paro al decir las cosas, ¿no? Y en la mirada del otro, justamente. Entonces, me parece que todo esto, la mirada, la palabra, el gesto, lo gestual, hacen también a cómo este docente se presenta en el aula y cómo este docente de alguna manera va construyendo su discurso. Sí, y cómo esta palabra, esto que construimos, va en relación directa con la elaboración de una propuesta pedagógica, ¿no? Creo que ahí está el vínculo y el punto de encuentro entre el vínculo pedagógico, ¿no? En el sentido de pensar que cuando genero expectativas en el estudiante, de alguna forma estoy construyendo una propuesta que responda a las necesidades de cada uno de mis estudiantes, ¿no? Tal cual. Y en esto que vos traes, Andrea, también pensaba, bueno, que justamente ahí, en ese discurso y en esa construcción que se va haciendo del estudiante y con el estudiante, también en esta construcción vincular, hace a lo que vamos a hablar ahora, que son justamente los aspectos socioemocionales, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión afectiva, hablamos en realidad justamente de sentir y de vincularse. ¿Con quién vincularse? Vincularse con uno, con el otro, con el entorno. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que tener esto de pensar en el aprendizaje y la dimensión afectiva, que conjuntamente hacen al vínculo y hacen a la posibilidad de poder generar el aprendizaje. Los aspectos afectivos y emocionales en la educación son un proceso continuo, permanente y transversal que favorece el desarrollo integral y el bienestar de los actores. Rafael, ¿no? Cuando hablaba del vínculo educativo. La educación constituye un factor de protección y colabora en minimizar factores de riesgo. Acá me parece que nos podríamos detener un segundo a hablar de los factores de protección. Los centros educativos en sí son son espacios protectores. ¿Protectores por qué? Porque justamente nosotros en los centros educativos podemos identificar un montón de vulneración de derechos que tienen los estudiantes, por ejemplo, donde podemos garantizarles sus derechos, las trayectorias educativas, y desde ese lugar son lugares de protección, pero además porque hay adultos referentes, como todos ustedes en el aula, que en realidad son referentes adultos para estos estudiantes, ¿sí? Y que en realidad, bueno, justamente ahí empiezan a generar vínculos de confianza, de contención, de orientación hacia los estudiantes.
Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito desde el DIE, cuáles son los abordajes posibles de estos aspectos socioemocionales, porque hay diferentes abordajes de los aspectos socioemocionales. Podemos tener lo que eran las habilidades socioemocionales, la línea de Vizquerra, pero nosotros en realidad desde el DIE destacamos el potencial del vínculo educativo, de establecer lazos pedagógicos y afectivos entre el aprendizaje entre el aprendiente y el enseñante. Me parece que nosotros hacemos más énfasis en el vínculo justamente porque, bueno, es lo que realmente lo creemos, pero además porque habla de la subjetividad también del docente. ¿Sí? No podemos pensar ese docente sin interpelar su propia subjetividad, su contexto, su elección de la vocación, sus aspectos familiares, su propia trayectoria como estudiante, esta identificación, y además en esto del deseo de enseñar, ¿sí? Y el deseo de saber. Hoy hablaba Rafael del vínculo asimétrico, ¿no? Y en esto del deseo de enseñar y de aprender, Freud habla un poco de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y me parece bastante interesante este planteo que hace, donde plantean de alguna manera que el docente para construir el aprendizaje y para construir con el otro necesita justamente formar, pero para formar es necesario el desconstruir y el deformar para dar posibilidad a que el otro también vaya formando. Y también a veces hay como, bueno, todo esto que tiene que ver con esto de desconstruir o el temor a deformar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también está toda la implicancia y la subjetividad del docente. Bueno. Y ahora, Gera, te paso la posta. Yo estoy controlando los tiempos, ¿sabes cómo, no? Bien. Esto que no salga la grabación, que estoy controlando los tiempos. Bueno, saludar a los colegas, a las colegas nuevamente por estar. Y bueno, esto que también estás diciendo, también hay otra pulsión que había descrito Freud, que no fue tan famosa como las que aparecen como pulsión de vida y de muerte, que es la epistemofílica. Esa pulsión es el deseo por aprender y por saber que está en cada uno de nosotros también, y que está buscando también las condiciones necesarias para que eso acontezca y para que eso tome lugar. Y en esto que decía Lau de la subjetividad del docente, este contexto de pandemia nos pone sobre la mesa esta dimensión que muchas veces estuvo quizás relegada o en un segundo plano, que es la que tiene que ver con lo afectivo, con lo emocional, ¿no? Con eso que nosotros pensábamos que éramos puramente transmisores de contenidos y de saberes ya dados que teníamos que legar a otras generaciones, en los cuales nuestro principal rol era la cuestión de transmitir saberes académicos, ¿no? Entonces esto también nos pone en un lugar, este contexto tan complejo en el cual estuvimos atravesando y seguimos atravesando, de que lo emocional, lo afectivo, el deseo, cobra una primordial importancia en todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y también poder de alguna manera mover la mirada del estudiante y también cuestionarnos a nosotros, qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que nos atraviesa a nosotros al momento de que estamos enseñando. Porque esto de que la dimensión afectiva, ética y emocional del docente impregna todo lo que es la labor profesional, de aula, y fuera del aula también, y es una parte indivisible del yo, esto que dice William Zipper. Nosotros no somos una persona cuando estamos en aula y otra persona cuando estamos por fuera. Somos el mismo, y estamos ahí de alguna manera con los lentes con los que miramos la vida, también estamos mirando la forma en la cual trabajamos, estamos también de alguna manera conceptualizando a los chiquirines y chiquirinas con los cuales estamos trabajando, y le estamos también otorgando determinadas expectativas y potencialidades. Y ahí tenemos que ser muy vigilantes con lo que nosotros hacemos, porque cada maestro con su enseñanza técnica transmite su carácter y también transmite lo que tiene que ver con sus creencias, sus valores, sus actitudes, sus sentimientos y sus motivaciones, que son todas cuestiones que tienen que ver también y que se van constantemente actualizando en la situación de la enseñanza, y en todo lo que tiene que ver, y ahí se mezcla seguramente el presente con el pasado, con todo lo que tiene que ver con nuestra historia personal, con cómo nosotros aprendimos,
con cuál es la forma que quizás aprendimos y que consideramos que es la vía regia o primordial del aprendizaje, y todo lo que tiene que ver con nuestros procesos educativos propios y el contexto social, eso que contaba Rafa también, y me parece muy pertinente. Perdón, Sí. ¿me permitís ahí un momento? Sí. Quizás contar una anécdota sobre Silvana Corso, no sé si la conocen, pero es docente, trabaja mucho en educación inclusiva, y hace poco yo estaba viendo un video de ella en la que contaba cómo fue su trayectoria escolar, y bueno, y en realidad la había pasado bastante mal en la escuela, donde los docentes, las maestras les transmitían a ella que no podía, y a los padres lo mismo. Cuando llegó a sexto, le dijeron a la madre que ni se molestaran en que hiciera educación media, porque en realidad no la veían preparada. Que quizás era lo mejor era hacer algún tipo de oficio, entonces le habían sugerido incluso corte y confección. Silvana Corso plantea que la madre hasta le compró la máquina de coser, pero que el padre, que tenía otra mirada, dijo, bueno, no pierdo nada tampoco con mandarla, ¿no? Entonces la mandaron al liceo. En el liceo ella plantea siempre que le enseñaron a estudiar y que los docentes detectaron que en realidad lo que no sabía era estudiar, donde en realidad le habían puesto le habían de alguna manera dicho que no podía, y ella se había convencido de que no podía, y no podía. Cuando realmente la empezaron a habilitar y le empezaron a mostrar cómo podía estudiar, y ella empezó justamente a poder crecer, a poder darse cuenta de lo que podía y del potencial que podía tener, decía que después ella, de acuerdo a esos docentes que le habían marcado tanto, decidió su propia vocación de ser docente. Traigo esto en esto del propio proceso educativo, también cómo nos va marcando y cómo hay docentes que a veces de alguna manera nos identificamos con ellos, y bueno, de alguna manera también a partir de ahí vamos formando nos identificamos de muchas formas, ¿no? Pero digo, bueno, aquello que fue un referente, un puntal, digo, y que de alguna manera también uno puede ir construyendo su propia vocación y su propio deseo de enseñar. Sí, me parece muy apropiado que traigas ese ejemplo de Corso, porque yo también lo quiero vincular con lo que traía Rafael recién, que trajo a Martini, ¿no? Y esto a Pablo Martini, saben que es docente de la Facultad de Humanidades, en lo cual ha trabajado mucho sobre la cuestión de las miradas que tenemos, o que tiene el sistema educativo en relación a los sujetos pertenecientes a determinado contexto social o socioeconómico. Y esto que, bueno, que le pasó a Corso, que de alguna manera le pusieron un techo, ¿no? O tenía determinadas expectativas por parte de algunos docentes, también en algún lugar pasa con muchos de nuestros estudiantes más vulnerables y más frágiles y más pobres, que la estadística demuestra que tienen unas trayectorias o unos recorridos educativos muchísimo más breves de las que tienen los estudiantes pertenecientes a sectores socioeconómicos más acomodados. Entonces también ahí es bueno que también nos podamos observar en ese lugar de que el contexto muchas veces no implica un destino prefijado. Y ahí también poder pensar cuáles puedan ser las mejores maneras de acercar el aprendizaje en relación a también las características de esos contextos. La siguiente, Lau. Ahí traemos algo que traía Lynn Rumpelman, que es una pedagoga norteamericana, que hablaba de que hay algunas dimensiones afectivas de la enseñanza, que son, y que influyen fuertemente en el momento en el cual estamos trabajando esta dimensión socioafectiva de la enseñanza, que tiene que ver con la oportunidad para responder, con la realimentación y con la consideración hacia las personas. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica cada una de estas dimensiones? Bueno, oportunidad para responder tiene que ver con equidad en la oportunidad de respuesta, ¿no? Esto a los que somos docentes también sabemos que hay determinadas personas que están como todo el tiempo ¿no? activas, interesadas, y hay personas que están como mucho más silenciosas. Entonces poder también de alguna manera buscar la voz de todos y de todas, por más que estén como en una posición mucho más pasiva, ¿no? Esto es el apoyo individualizado, conocer, una cuestión más de cercanía, conocer cuáles son las necesidades que tienen los chiquilines, la latencia que tiene que ver con los ritmos, todos aprendemos a diferentes ritmos, tenemos diferentes procesamientos de las cuestiones, profundizar, conocer un poco más
cuáles son los intereses, los saberes, las motivaciones de nuestros gurises, y mantener altas expectativas, ¿no? Pensar que todos, partimos desde esto de principio del DUA, de que todos pueden aprender, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de educación inclusiva, si no salimos o no arrancamos el trayecto desde ese lugar, se va a complicar para pensar nuestras prácticas de una mirada inclusiva. ¿Qué significa la siguiente, Lau? Realimentación, y bueno, elogiar y hacer críticas positivas, ¿no? Esto de dar razones a los elogios también, que se vea que hay un proceso, y en ese proceso ver cuándo es apropiado, reconocer, hacerle saber en qué lugar del trayecto está, qué es lo que esperamos, cómo esperamos que llegue a esos lugares en los cuales nosotros lo vemos a esas personas, corregir excluyendo el sarcasmo y las respuestas negativas, la escucha activa, que en estos momentos es tan importante, poder escuchar realmente lo que están trayendo los estudiantes. En el día estamos viendo de que están saliendo situaciones afectivas muy complejas, con una carga muy fuerte, que luego de salir del contexto de virtualidad están apareciendo muy fuertemente, y es importante que nosotros como docentes tengamos la posibilidad de escuchar a nuestros estudiantes, escucharlos realmente con todo nuestro cuerpo, brindar oportunidades para la expresión de sentimientos también, esto de poder habilitar en las clases la posibilidad de que ellos hablen, que digan cómo se sienten, cómo están, cómo se sienten en relación a sus aprendizajes, qué es lo que de repente les gustaría, cómo les gustaría mostrar. Esto un poco que hablábamos el otro día también en relación al diseño universal para el aprendizaje. Y el último punto es el que tiene que ver con la consideración hacia las personas, cercanía. La gente se acerca a aquellas cosas que le gustan. En principio, de Mehrabian ya por el año 81, que es, parece de perogrullo, pero nunca está de más plantearlo nuevamente, ¿no? La gente se acerca a las cosas que le gustan. Aquello que no le gusta, se evade, se aleja, huye, rechaza, lucha, en fin. El respeto y la cortesía, de poner límites de forma no hostil, agresiva ni amenazante, y poder generar estos espacios para el intercambio de experiencias personales, sobre todo reitero, en este contexto de emergencia sanitaria, poder permitir espacios de intercambio parece una cuestión como bastante pertinente o apropiada. En esto de las dimensiones afectivas, acá traigo una investigación que hicieron Javita, Barak y Simi, son tres docentes de la Facultad de Tel Aviv, en Israel, y que se dedicaron un poquito en una investigación a ver en estudiantes universitarios cuáles eran las cuestiones que más valoraban en relación a sus docentes, ¿no? Y que también en esa cuestión de la presentación de los resultados, dice, ¿qué tan importante es también esto poder pensarlo sobre todo para los más chicos? Si en la universidad están precisando esto, ¿qué tan importante sería esto para los niveles más previos a la llegada a la facultad? La preparación de las clases, fundamental. La claridad en la presentación de los contenidos. La capacidad para estimular el interés y la motivación. El establecer relaciones positivas, el demostrar altas expectativas y mantener un clima de aula positivo. Si ustedes ven bien ahí, es muy difícil discriminar cuáles serían pura y exclusivamente académicas, ¿no? Porque hay mucho contenido que tiene que ver con lo socioafectivo y que es esperado por los estudiantes de que eso aparezca o esté en la cotidiana del trabajo docente. Bien. Tenemos una propuesta para mover un poquito, para que ustedes se junten entre otros colegas y que puedan pensar una situación en subgrupos. Lau, ¿querés hacer la propuesta? Bien, claro. Bueno, la idea de hoy era, como les dijimos, que la idea era pensar juntos y hacer una construcción más colectiva, entonces nos parecía importante poder traer acá una situación que puede darse en cualquier centro educativo, y que ustedes en grupos, que ahora después los vamos a dividir por salas, puedan trabajar con otros y pensar en realidad lo que vamos a pensar es esto: ¿qué estrategia sugiere desde su rol docente para garantizar la continuidad de la trayectoria académica y socioemocional del estudiante? Y esta es la situación que a continuación les vamos a leer, y después sí pasamos a dividir por salas. En realidad las salas van a tener 10 minutos para poder plantear eso, y les pedimos que cada uno en su sala elija un
una persona que después muy brevemente lo pueda plantear en el plenario oralmente para todos. La situación esta es una situación ficticia, ¿tá? Pero nos parecía que era bastante pertinente. Bueno, Carla tiene 15 años, actualmente se encuentra cursando 4º año en un liceo del interior del país. Su tránsito académico transcurrió sin mayores complicaciones durante los años anteriores, socialmente integrada al grupo de pares y con vínculos colaborativos con los docentes. Este año, durante la virtualidad, se conectó intermitentemente y luego en el retorno a la presencialidad se la observó triste y desmotivada. Presenta escasa interacción con sus pares, actualmente no realiza tareas y no interviene en clase. La scripta, que la conoce de años anteriores, la observó aislada y le preguntó cómo estaba. En ese encuentro, Carla relata una situación de vulneración de derechos. Desde el centro educativo se activa el protocolo y se acompaña al estudiante. Esta semana la scripta comunica a los docentes que la estudiante está atravesando una situación compleja y que es necesario acompañarla para garantizar la trayectoria educativa de la misma. ¿Dudas, preguntas, comentarios antes de pasar a las salas? Esta sería la pregunta. No, sí, yo tengo que no se aclara la situación, el tema de la vulnerabilidad del derecho. En realidad sabíamos que iba a salir esa pregunta y esto tiene también esa Hoy. adrede. En realidad es porque nos parece que cualquier situación de vulnerabilidad de derechos, no todo el mundo la tiene por qué conocer, ni todos los docentes. Acá estamos resguardando los derechos del estudiante y la confidencialidad de la información, justamente los datos. Sí es necesario a veces saber que hay una situación compleja, que están vulnerados algunos de sus derechos, pero no importa cuál es la situación puntual. Nosotros lo que pretendemos es acompañar a ese estudiante sabiendo que hay una situación de complejidad donde sus derechos están vulnerados. Si es una situación de violencia, una situación de abuso u otro, no va a variar tanto la mirada, porque tampoco todos tienen por qué conocer en el centro educativo cuál es lo que le está pasando a ese estudiante. Acá hay que ser muy cuidadoso, y sabíamos que esto iba a salir, incluso hoy lo hablábamos entre nosotros, y nos parecía justamente importante poder remarcar esto. Hay que ser muy cuidadoso también con la información que se da y cuándo se hace información. Porque puede venir una estudiante, no sé, voy a ver a alguno de ustedes, Mónica, estoy viendo por ahí a Mónica. Yo soy estudiante, voy y le planteo a Mónica una situación. Mónica obviamente no se puede quedar con este secreto, sino que le va a tener que hablar con la estudiante, va a tener que decirle al estudiante que bueno, va a tener que compartirlo con otro, pero le va a garantizar cierta confidencialidad, es decir, no tienen por qué todo a la que se lo dice, y capaz que el ascripto o alguno más, pero en realidad tiene que ser bien reducido eso, porque también si todos sabemos todo de Carla, también seguimos vulnerando sus derechos, ¿se entiende? Laura, entonces fue por esto especialmente que no lo habíamos planteado cuál era la situación. Sí. Laura, perdón, pero la Dirección General de Educación Secundaria no tiene diferentes rutas de acción dependiendo de cuál es la vulnerabilidad que está enfrentando el estudiante, porque si el estudiante está enfrentando un abuso, por ejemplo, por parte por algún familiar o familiar político en la casa, no es la misma ruta de acción que un estudiante que está pasando necesidad en casa. O sea, el antiguo CES tenía rutas de acciones para diferentes tipos de vulnerabilidad. Los protocolos son claros, pero ustedes acá lo van a plantear desde su rol docente dentro del aula. Claro, y en la situación se describe que ya se activó el protocolo, o sea que en realidad en lo que se va a pensar es exclusivamente en las estrategias docentes al nivel de centro. Claro. El protocolo ya está activado, no había entendido eso. Claro, el centro educativo ya activó el protocolo y está acompañando al estudiante. Lo que les pide a ustedes, son docentes de Carla de aula, que justamente garanticen la trayectoria académica y socioemocional de Carla. Y bueno, ustedes en el aula, ¿qué estrategias pueden tomar para garantizar esto? Sí, como que lo central es tener presente de que hay una dimensión afectiva, emocional, que está alterada y afectada por la situación que se vivió. Entonces, en relación a eso, un estudiante que ha tenido una trayectoria
sin mayores sobresaltos, que académicamente, bueno, pudo ir haciendo su recorrido. En un momento está prácticamente siendo desconocida para ustedes y está prácticamente retirando los lazos sociales, tanto de su grupo como de sus aprendizajes. Un poquito la idea viene por ahí, que también desde una mirada de educación inclusiva. Recuerden cuál es el objetivo del curso también, ¿no? En esto justamente que trae Jera de la mirada de la educación inclusiva, ¿no? Recuerdan que la vez pasada hablamos que en educación inclusiva no era solamente problemas de aprendizaje, dificultades de aprendizaje o altas capacidades, sino también, bueno, todo lo que tiene que ver con estudiantes que tienen vulnerados sus derechos, también tenemos que tener otra mirada para poder acompañarlos. Recuerdan que esa era el primer encuentro que tuvimos que hablamos de esto. Y bueno, por ahí viene la situación de Carla. ¿Más preguntas, dudas o arrancamos a dividir en sus grupos? ¿Podrían poner la diapositiva anterior para leer un poquito de vuelta Sí, lo de Carla? claro. Se las dejo Gracias. puestas, ¿quieren? Sí, pero si nos dividen, no sé si lo vamos a poder ver de vuelta. Capaz que como resumen general, 15 años, cuarto año de liceo, la primera hasta tercero sin mayores dificultades, buena socialización, no tenía ninguna dificultad académica. A partir de este año se conecta intermitentemente y empiezan algunas dificultades vinculares también, tanto que no interviene en clase, y dificultades con los padres, no hace la tarea, surge la situación de vulneración de derechos. Bueno, y ahora lo que se les pide a ustedes es, bueno, desde el aula, cómo pueden acompañar la trayectoria educativa y el aspecto socioemocional, el desarrollo socioemocional de Carla, para acompañarla. Ahí. Bien. Bueno, si les parece, entonces hacemos la división en subgrupos. Perfecto, sí. Sí. Marta, todo tuyo. Ok, divido ahora. Vamos a darles 10 minutos. Se nos fue volando el tiempo. Muy poco tiempo, muy Sí, Laura. muy interesante. Muy La tiranos. Fueron la muy perdí. tiranos en el tiempo, muy poquito. Ahí veo Simone. Sí. Simone, Gabriela, no sé dónde anda. La otra colega, ¡ay, se me perdió! Justo se cortó. No, Mariela pero- Baldassarre estaba también. Acá estoy. Allá. Gabriela. Estamos todas acá ya. Ahí. Sí. En la sala 3 estábamos, me acuerdo. Bueno, ahora sí les vamos a pedir, bueno, primero que nada, ¿cómo se sintieron? Bien. Bien. Porque acá había gente de todo el país, ¿no? Sí, Súper cómoda. Sí. Ay, bueno, una cosa que no Sí. hicimos nosotros fue preguntar de dónde éramos. Nosotros tampoco. nos presionamos tampoco. Sí. Empezamos a hablar del tema nomás y no. Tanta cosa socioemocional. Nos posicionamos en el rol docente y nos olvidamos. Era muy poco tiempo. Sí, eso es cierto. Bueno, yo les voy a aclarar algo que leía hoy en el chat de que era un curso que incluía a Freud. En realidad no es que no incluimos a Freud en la pedagogía, sino que en realidad cuando hablamos de los aspectos socioemocionales y del vínculo, bueno, fue una aproximación en esto de lo discursivo también y de la palabra, ¿no? Yo soy fanático de Freud, Laura, fui yo que escribí, por eso, pero siempre que estudiamos pedagogía de la educación, psicología de la educación, todo, es difícil ver que incluyamos a Freud como un autor asociado a la educación, y tiene mucho para aportar a la educación, Freud, ¿no? Se asocia mucho más a la educación Lacan. Va más por ahí, Carlos. Bueno, no sé qué grupo quiere empezar. Eran 10 grupos, así que les vamos a pedir sí que sean breves para después poder seguir. En realidad con Andrea tenemos algunas diapos más, pero como estoy viendo el tiempo, me parece que es bien significativo y bien importante que puedan tomarse el tiempo también para plantear, capaz que a la medida que vayamos devolviendo, ya vamos planteando las diapos siguientes, igual les van a quedar en el PPT cuando se los mandemos, ¿está? ¿Quién arranca?
Simone, ¿estás por ahí? Y Estefanía tiene pero la hay mano manos levantada. levantadas, hay manos levantadas. Gabriela, ¿querés nosotras? Hay manos levantadas. A ver. Estefanía y está Carolina. Perdón, me silencio. Bueno, Estefanía la tengo con la mano levantada. Está Carolina primero, Laura. Si No quiere la ir veo a Carolina. Carolina. ¿No? Bueno, Estefanía. nosotros Carolina, ya te veo la mano Dale, levantada, no la Estefanía. veía la mano. Bien. Bueno, entonces comienzo. Todos aunamos criterios en que tenemos que estar atentos a sus emociones y ahondar un poquito en el sociograma, a ver con quién tiene contacto, afinidad, tiene un intercambio, para proponer trabajos en grupos, que él se sienta acompañado en ese sentido. También aunar criterios con los diferentes colegas, con los diferentes pares, ¿verdad? Para tener un mismo discurso, un mismo plan de acción, compartir estrategias de lo que funciona, de lo que no. A ver si me ayudan, algo más, no me acuerdo. Sobre todo estar atento a sus reacciones. ¿Qué es lo que funciona? Que él o ella se sienta cómodo, y acompañar, no podemos hacer otra cosa, o sea, los protocolos van por otro lado. Acá, Carolina, me parece importante detallar que el docente como un orientador y que puede de alguna manera facilitar el desarrollo de los aspectos socioemocionales, ¿no? Y en esto del desarrollo de los aspectos socioemocionales, vos hoy trajiste del sociograma, y yo decía, bueno, qué importante en esto de poder identificar las emociones y poder nominarlas. Y esto que puede servir para Carla, también va a servir para el resto de los estudiantes, ¿no? Tienen claro cuáles son sus emociones, si las pueden decir, si saben manejar entre comillas, estoy hablando, ¿no? Esto de lo emocional, qué es lo que les pasa. Entonces me parece bien importante esto que vos traes, porque así como sirve para Carla, va a servir para todos los demás estudiantes del aula. Y el docente sí, bien como orientador en este sentido y como facilitador, ¿no? Para de alguna manera promover este desarrollo. Y otra cosa que vos trajiste tiene que ver también con la empatía. Ver cómo se siente, dijiste algo del estilo, poder empatizar con la situación de esta la está pasando bien, que tiene una situación compleja, bueno, entonces desde ese rol docente, cómo poder acompañarla. Exacto. Y algo importante, el poder compartir con los colegas, ¿no? A mí me parece que es fundamental esto de los acuerdos, de los criterios institucionales, del poder trabajar en equipo, porque de repente estas situaciones surgen en alguna asignatura, se generan a partir de la confianza con algún docente en particular, y qué importante es poder discutirlo, intercambiar y generar acciones conjuntas con el resto de los compañeros. Porque además, como decía Laura, eso, claro, y eso enriquece no solamente lo que decía Laura, no solamente para un estudiante, sino que cuando pensamos en un estudiante, estamos desplegando acciones y generando estrategias y enriqueciendo al resto del grupo. Enriqueciéndonos nosotros también con ese intercambio de estrategias. Sí, es cierto, Carolina, yo pienso igual. En realidad incluía el rol docente dentro de ese grupo, ¿no? Porque cuando uno piensa en enriquecer a los estudiantes, ellos nos retroalimentan la tarea docente y nos retroalimentan como personas, entonces bueno, es de alguna manera un ida y vuelta. Es que en este vínculo que trabajábamos hoy, ¿no? El vínculo educativo, como un vínculo de confianza y de continentación, hay una retroalimentación y hay un lazo afectivo que va para ambos lados, ¿no? Necesariamente, para que se pueda constituir ese vínculo, tiene que ir para ambos lados. Bien. Tenemos a Estefanía, ¿puede ser? Sí, estoy por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, trabajamos con Rafael, Paola, Sandra, capaz que me olvide algún otro nombre, no nos conocíamos entre nosotros, pero un poquito brevemente, y allí pegué en el chat algunos de los puntos que intercambiamos, que es importante hacer como una breve pesquisa sobre los intereses de la estudiante en cuestión, ¿no? Como para querer captar desde los temas que estemos trabajando en el curso, para poder motivar un poco, ¿no? Y va esto de la mano con el tema de los intereses personales de cada uno, que son siempre distintos y variados.
considerar cuáles son las posibilidades en el contexto privado del estudiante para poder llevar a cabo determinadas consignas, ¿no? Porque a veces, no sé, se requieren algunas situaciones que por esta situación de vulneración que desconocemos porque no fue especificada, pero puede ser cualquiera y puede tener que tener en cuenta uno como docente muchas cosas, a ver si lo que los proponemos que ellos quieran hacer, lo puedan hacer, realmente lo puedan llevar a cabo, si no va a ser como sumar más frustración a un contexto ya complejo, ¿no? Buscar mecanismos e instancias donde el estudiante pueda expresar lo que sienta y con el disparador que sea, y todo muy cuidado, y esto que yo lo dije, algunos compañeros estuvieron un poco de acuerdo, otros argumentaron otra mirada, que es importante que el docente sepa cuál fue en concreto la situación de vulneración. Y esto lo digo en un marco de profesionalismo, donde sí se respete la confidencialidad, pero también se pueda trabajar con el equipo multidisciplinario y con los docentes profesionalmente, ¿no? Porque ¿Cuál somos sería el nosotros... cambio en la estrategia si yo te digo que sufre una vulneración de derechos de violencia intrafamiliar o que tuvo un abuso sexual? Eso es muy específico y en todo caso nosotros haríamos las preguntas al equipo multidisciplinario porque no estamos formados tan concretamente a ese nivel de tanta Por eso especialización. es lo que queremos mostrarles, que a nosotros nos parece importante que desde el rol docente ustedes tienen un montón de cosas para hacer, que lo demás escapa a ustedes, es decir, escapan en el sentido de que si no es una sobrecarga que quizás no les competa, les vaya a complicar más, y en realidad con saber que hay una situación de vulneración de derechos, la estrategia quizás todos los que están planteando son estrategias que tanto si fuera un intento de autoeliminación, tanto fuera una violencia intrafamiliar o un abuso sexual, la estrategia que están usando serían más o menos las mismas, acompañar al estudiante en el sentido del desarrollo socioemocional de ella, el poder orientarla, el poder acompañarla, el poder generar estrategias de aula también relacionadas a lo académico y al aprendizaje, digo, porque seguramente acá también cuando no hace las tareas, bueno, me cuestiono, una persona que tuvo, por ejemplo, un intento de autoeliminación, seguramente no va a estar haciendo las tareas porque lo que más va a requerir es poder estar bien. Y el centro educativo hablábamos justamente como un lugar de protección en esto, de vínculos de confianza, de continentación, de sostén, de orientación. Entonces, desde ese lugar es que nos planteamos esto, ¿no? Bueno, ¿qué tanto les va a modificar una cosa y otra? Si en realidad la actitud desde el aula capaz que puede ser otra, con otra mirada más protectora. Sí, en base a la experiencia de cada uno, ¿no? Capaz un poco nos remitimos a las experiencias de cada uno, y yo he tenido la suerte de trabajar con equipos multidisciplinarios que además invitan a la enseñanza, psicólogas que nos invitan a los profesores a entender procesos que no son nuestra área, pero que nos incluyen en su razonamiento, y eso nos enriquece a nosotros y nos da más herramientas. Sin tener toda la formación específica, porque hay una licenciatura para eso específica, pero nosotros no vamos a es que no en todos los liceos en la mayoría, en muchos liceos del interior no hay psicólogos, ni hay equipos. Bueno, entonces también nos parece importante traerlo esto porque dijimos, bueno, era de un liceo del interior, y yo les puedo decir con los dedos de las manos, de la región noreste, por ejemplo, los liceos del interior que cuentan con psicólogos. Yo trabajo en Paysandú. También hace la diferencia. Yo trabajo en Paysandú y creo que ningún quería meter liceo la tiene. Cuchara. Porque ahí me viene la sangre a los ojos cuando se habla de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Porque como profesores, cuando vemos una situación de vulnerabilidad, los que somos profesores por vocación y nos ponemos la camiseta, que seguramente si hoy con este frío estamos todos haciendo este curso y no estamos haciendo otra cosa, es porque lo somos. La impotencia nos toma cuenta, porque no contar con equipo multidisciplinario, con la cantidad de políticas, la cantidad de políticas educativas que han surgido y que han habido, y que no haya presupuesto para equipo multidisciplinario, por lo menos en determinadas regiones de la ciudad, de cada departamento, es triste, vergonzoso y más que todo es sumamente triste,
sumamente triste porque a nosotros como profesores nos da mucha impotencia ver un alumno que esté pasando por una situación de vulnerabilidad, no tener las herramientas para ayudarlo y que no haya equipo multidisciplinario en el 2021. Diego, podremos compartir o no, cada uno de nosotros tendrá una visión, pero desde el DIE y desde secundaria enfocamos en lo educativo. Hay otros equipos en otras instituciones que también están para acompañar, y acá lo más importante a veces en este sentido, en el interior sobre todo, es tender redes para poder trabajar con otros y que ese estudiante tenga el apoyo necesario. En los protocolos, cuando lo activás desde CIPIAB, tienen la continentación en realidad está marcado en el protocolo que tenga atención psicológica, y esto así lo establecen los protocolos desde CIPIAB también. Te quiero decir, entiendo tu postura, pero digo, bueno, nosotros, esta es la realidad que tenemos, y me parece importante poder seguir trabajando con lo que tenemos, y justamente desde el DIE nos llaman de muchos lugares, donde a veces hay equipo y a veces no, para poder pensar juntos, pero esto es una construcción colectiva de que todos empezamos a pensar en, bueno, cómo sostener y acompañar, en este caso, a Carla, que era la estudiante, ¿no? Laura, quiero hacer un paréntesis acá, Sí, claro. volver un poquito a lo que planteaba Estefanía, que es súper interesante lo que trae ella a la luz en esto de la discusión. ¿Qué necesitamos saber del otro para poder realizar la práctica educativa, para poder llevar adelante la enseñanza? ¿Qué necesitamos saber del otro? Entonces, sería una discusión bien interesante pero quizás para otro momento, en cuanto a que es bien complejo esto, porque también hay un tema del derecho al otro, a su intimidad, a su privacidad, a información que, bueno, capaz que no está bueno que se sepa, en esto de preservarlo, y además, máxima aún, que estamos hablando de niños, niñas o adolescentes que tienen derecho al tema de la privacidad, y marcarlo eso en términos de derechos también. Pero es una discusión interesante que está bueno poder retomarla quizás en otros ámbitos. Digo, bueno, ¿qué necesito saber del otro para poder llevar adelante mi tarea? Pero en esto que plantea Laura, la preocupación siempre es el resguardo del otro. Me parece que va por ahí un poco la preocupación, más allá de la buena intención que hay siempre de poder conocer la situación para obrar de la mejor manera y poder llevar adelante estrategias que redunden en un beneficio del adolescente, de él o del adolescente. Pero también está esto de qué información vamos a poner en juego, qué información vamos a compartir, a través de qué medios, que ya lo había hablado en ese contexto, y quiénes van a acceder. Entonces, me parece que es un tema bien interesante, que capaz que para otro momento o otra instancia, pero está bueno ponerlo sobre la mesa, esto, ¿qué necesito conocer del otro? Bien, Rafa. Bueno, Estefanía, perdón que te estuvimos cortando. No, me parece que quedó todo más que claro allí, y ahora con el comentario de Rafael mejor todavía. Gracias. Bueno, no sé quién sigue, tengo a Miriam, a Karen, a Alejandra, no sé cuál. ¿Puedo ir yo? Dale, Miriam, Sí, vamos. Miriam, adelante. Hago parte del grupo 1, disculpen mis colegas, pero no anoté sus nombres. Una falta. Estuvimos discutiendo porque las chicas son adscriptas, ¿no? Pero a mí me gustaría comenzar con lo siguiente. Yo ayer pregunté en mi clase, cuarto año, y les pregunté cómo les gustaría seguir aprendiendo. Y uno de los chicos me respondió, con amor. Entonces me dice, sí, con amor. Bueno, porque en realidad yo compartí una experiencia. Lo que hicimos en mi liceo, en el departamental de Rivera, en la unidad introductoria, hicimos un proyecto transversal que versaba a hablar sobre las emociones y los sentimientos, el regreso de la pandemia, ¿no? Entonces cada asignatura lo abordó a su forma, ¿no? A su manera. Y yo le decía a las gurisas, a las chicas, a las compañeras, para inglés bárbaro, ¿no? No sé cómo lo habrán hecho las otras asignaturas, pero... Entonces, ¿qué se fomentó?
Y me parece que con respecto a este caso particular que ustedes plantean, como decía alguna de las colegas, es bueno para toda la clase, no solo para uno, ¿no? Fomentar el bienestar en la clase, como siempre. Todos se tienen que sentir cómodos, y nosotros al observar vemos, nos damos cuenta que hay alguno u otro que no se está sintiendo bien, ¿no? Lo observamos y nos damos cuenta por su mirada, por su actitud, cómo está sentado, ¿no? Fomentar un espacio de reflexión, y lo que hicimos, y acá con nuestro ascripto, es tener un vínculo con la familia. Nuestro ascripto es el puente. Nosotros le manifestamos nuestras preocupaciones y el ascripto entra en contacto directamente con la familia de esos estudiantes. Miriam, yo te quería agregar algo, avanzando un poquito en esto que traías, ¿no? Del respeto, de la empatía, de favorecer un poco y de promover la autoestima, la autoconfianza del estudiante, ¿no? Que venía por ahí esto que traías hoy. Y algo importante que dijiste fue preguntarles, ¿no? Cómo querían aprender. Y si se acuerdan, en la primera jornada que estuvimos juntos hablábamos de la importancia de la participación en la educación inclusiva, ¿no? El darles la oportunidad de que sean parte, de que realmente puedan decir, puedan expresar qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, qué quieren, cuáles son sus intereses, qué los motiva, qué les gusta, y poder conectar también. Lo que conectar, porque en realidad la pregunta fue bien amplia, ¿no? ¿Cómo les gustaría aprender? Sí. Y respondieron, ¿no? Estas respuestas con amor. Ahí, digo, yo creo que qué maravilloso ese aporte, ¿no? De poder generar, tomar la palabra de los estudiantes, ¿qué es lo que están valorando? Están valorando el vínculo del afecto con el aprendizaje. No respondieron, quiero aprender con imágenes, quiero aprender, ¿no? Con una película, quiero aprender con amor. Me parece que es sumamente significativo y cuánto enriquece eso. No fueron a las facilidades perceptivas, fueron al afecto. Y de ahí parte todo, ¿no? Y creo que eso es promovido desde tu lugar, porque habilitas un espacio diferente en donde, si bien la asignatura es pretexto para llegar a otras cosas, y ahí se produce el vínculo pedagógico, sin duda. Es Karen, que está ahora, y después Alejandra, porque estamos medio en hora. Sí, soy yo. Disculpen que estoy oscura, pero estoy en la calle. Te escuchamos perfecto, Karen. Bien, con nuestro equipo no nos presentamos porque fue tan rápido. Lo primero que surgió fue tratar de contenerla emocionalmente, ¿no? Darle el apoyo, hacerla sentir, bueno, estamos ahí, no importa lo que pasó, en este momento lo emocional, lo personal es más importante, y bueno, como que dejar por un instante lo académico aparte. Después hablamos de trabajar interdisciplinariamente con los otros colegas para buscar estrategias, también ver con qué docente la estudiante tiene más afinidad, porque sabemos que a veces tienen más afinidad con unos que con otros, y eso hace mucho más fácil. ¿Me escuchan? Porque veo todo congelado. Sí, perfecto. Porque también a veces nosotros lo detectamos, pero no es con nosotros que tienen afinidad, y sí buscar a alguien que tenga esa afinidad con ellos. También se habló de que en los liceos que tienen los espacios de tutorías, que es el caso del mío, y aparte es un liceo pequeño, contenerla en el liceo, como que el liceo sea su refugio, ¿no? Entonces, bueno, por más que no necesite atención en todas las asignaturas, derivarla a las tutorías, estar más pendiente de ella. Y después empezar a buscar de manera interdisciplinaria cómo ir logrando que ella supere sus dificultades, ¿no? Todo un trabajo en conjunto, de profesores, adscriptos, y después también ir involucrando de a poco al grupo. Viendo, capaz que no enfocarnos en lo que ella no puede, sino en lo que sí puede, e ir entrando por ahí, y de a poquito, como de granito en granito, ir avanzando. Creo que era eso, no sé, mis compañeras, si me olvidé de algo. Sí, un poco era de que dijimos que en esos espacios, bueno, que a veces los profes cuando vuelven o no han hecho mucha cosa, o más que ella se conectó intermitentemente, bueno,
ver, seleccionar qué cosas para que no tenga que hacer todo, porque obviamente no va a poder hacer todo porque emocionalmente no está preparada para eso, y un estudiante cuando se enfrenta a todo eso que tiene que hacer y que es de todas las asignaturas, cierra persiana, porque dice, ya es demasiado, yo no puedo. Entonces, bueno, ver qué es lo importante. Y ya quizás está, no esto decir, va para todos los estudiantes, ¿no? Porque estamos en un momento complejo en el que más allá de las situaciones puntuales vinculadas a lo emocional, ¿cuántos estudiantes hay que les queda, que miran para atrás y tienen tanto pendiente que ya no pueden seguir, ¿no? Esta perspectiva de ya no voy a poder. Pero volviendo a lo que, por ejemplo, decía Miriam, ¿no? De que los chiquilines están carentes y eso, nosotros también estamos, ¿no? Totalmente. Nosotros también estamos un poco como los chiquilines. Y es recíproco. Sí. Esto que traes es muy importante, Karen, en la cuestión, en la primera cuestión que trajiste, que es el tema de sostener, ¿no? Es sostener, que yo, por ejemplo, sí, yo trabajo, no, por ejemplo, en un liceo muy pequeño, en el 8, en Rivera, ¿no? Y somos un grupo que ya venimos de tiempo trabajando juntos. Y se dan este tipo de situaciones, lamentablemente, muy seguidas. Y lo primero que hacemos es como que querer abrazarlos, como que ponerles una burbuja y tratar de protegerlos de todo. Entonces, como que ya nos nace eso. No, y la cuestión de sostener también, trajiste otra pata para esa mesa de sostén, que es fundamental, que es lo que es el colectivo, ¿no? El pensar en colectivo, esta cuestión es de involucrar a la mayor cantidad posible de comunidad educativa y institución, salud, familia, lo que sea por fuera del liceo también, ¿no? Ahí va. Porque hay casos o situaciones de este tipo que no simplemente pueden quedar en el liceo, sino que hay que ir a buscar y como no sabíamos alianzas bien posibles. la situación. Claro, y lo que traía es de la dimensión pedagógica, porque yo creo que no es menor. A veces cuando en el afuera hay tanto obstáculo, el liceo puede ser posibilitador de otras cosas, y a veces la escucha desde otros lugares, que no sea solamente desde el conflicto, desde el problema, desde la circunstancia, ayuda también a transitar de otra manera, desde las posibilidades de aprender, ¿no? Para lo que puedo ser útil. Y en realidad en esta situación en concreto planteaba de docentes que ya conocían a este estudiante de años anteriores. Y ahí también se puede traer y se puede pensar, bueno, qué estrategias desarrollaron en otras oportunidades que sí funcionaron, cuando esto no ocurría o quizás en menor medida, ¿no? Y empezar a poner en juego en relación a otros momentos en los que sí funcionaron algunas cosas. Entonces, me parece que es importante ahí traer cuándo lo pedagógico puede ayudar o puede ser motor para habilitar otras cuestiones, ¿no? Cuando hay tanta autoración externa, quizás el espacio en donde el estudiante puede sentirse partícipe, puede aportar, puede avanzar, genera otro tipo de motor para continuar en otros ámbitos. Entonces, también es importante porque, bueno, estamos en un contexto en el que visualizamos mucho esto de que los estudiantes tienen tanto que no saben ya cómo seguir, y eso genera mucha desvinculación. Entonces el poder frenar, seleccionar, jerarquizar, elegir, ¿no? Priorizar en qué nos vamos a focalizar, ayuda no solamente a los estudiantes, sino, como decía la profe, a nosotros mismos, desde los lugares de los docentes, porque, bueno, esto generó como mucha cosa en todos los roles. Yo pensaba, Andrea, en esto que vos traés y en lo que traía Karen, ¿no? También en la importancia Karen por ahí traía de la importancia para Carla, que era la situación de la estudiante, de derivarla a tutorías. Yo pensaba también, bueno, en la importancia del trabajo colaborativo o en proyectos, que no solo capaz que favorecía a Karen, sino al grupo, porque en realidad esto que pasa como con la sobrecarga, o que no todos pudieron realizar las tareas, o que están todos cansados, también les pasa a los profes muchas veces, y bueno, cómo capaz que trabajando con otros en proyecto, entre ustedes como colectivo también los va a ayudar a sostenerse y a que sea un poco más llevadero este año tan complejo, pero también para los estudiantes, porque no es lo mismo tener una tarea en varias asignaturas, ¿sí?, que tener 3 tareas. Así como le va a servir a Carla, le puede servir a otros también. Y el trabajo colaborativo, en equipo, o el trabajar en proyectos, también va a ser de alguna manera poder ayudar a reintegrarse, a volver a vincularse, obviamente con cuidados, ¿no? Pero me parece que desde ese lado también. Y qué pertinente que sacar el tema de las expectativas,
¿no? De las expectativas de logro, de las expectativas de avance, de las expectativas, ¿no? En relación a lo que se va a poder. ¿Cuánto escuchamos últimamente de seguro no va a poder con nada, ¿no? Seguro no, y estas afirmaciones cómo clausuran la posibilidad. Así que bueno, me parece que es importante tenerlo bien presente, las expectativas de logro, y poder trabajar en función de eso. Creer y convencernos de que el estudiante va a poder, porque eso también nos habilita como docentes a generar propuestas. Y los habilitan los estudiantes también, ¿no? En la medida que la mirada es que deposito en vos que vos vas a poder, de alguna manera ya te estoy habilitando a que puedas. Sin embargo, si yo te pongo el techo y te digo, estoy seguro que no vas a poder, bueno, y seguramente yo también te estoy limitando a que puedas. Es que a veces, disculpen, ¿no? Ellos solo necesitan una pequeña palabra de aliento para así lograrlo. A veces, o un gesto o algo, y el cambio es impresionante. Sí, tal cual. Yo pensaba en esto que traían ustedes ahora, lo que hablaba Andrea sobre las expectativas, también esto del tiempo o de los tiempos, que me parece que es fundamental en esto. Siempre hablamos en términos de vinculación, pero en este de retorno también es necesario que se genere el respeto a esos tiempos como un proceso de que se van a dar pasos con cierta gradualidad, y que tampoco hay linealidad en esto, de que uno piensa que va solo en términos de que uno podría pensar progresos o avances, y que esto se puede dar en retroceso, donde capaz que no logramos, entre comillas, los objetivos que nos planteamos, pero eso va a implicar que ajustemos las estrategias, que pensemos por qué lado podemos seguir trabajando, y esto es muy dinámico, porque es así como se da lo educativo, no como algo lineal, no como algo constante, y sí como un constante en cuanto a los progresos que uno esperaría, y sí, en ese respeto por los tiempos del otro. Me parece que uno tiene que tenerlo en cuenta, de que van a haber situaciones donde la persona quizás pueda avanzar un par de pasos y retrocede alguno porque esta situación lo sigue atravesando, pero forma siempre parte. Apostar. Exacto. Hace parte de lo educativo. Y seguir apostando, como decía Y en Andrea, seguir realidad, apostando. muchas veces los tiempos individuales, personales o hasta los tiempos grupales no acompañan o no son acompañados por los tiempos pedagógicos, ¿no? Porque a veces esperamos, termina el semestre y algunas cosas deberían suceder, y no siempre suceden, a veces vemos en diferido los efectos de nuestras acciones, cuando recordamos también experiencias propias, ¿no? Yo pienso, ¿cuántas veces uno se sintió que lo habilitaron, que apostaron por uno, ¿no? Y cómo eso repercutió, y a veces a lo largo del tiempo se empiezan como a percibir esos pequeños gestos, esas pequeñas acciones en el otro, y eso nos pasa con los estudiantes, que a veces no logramos percibir avances o no logramos percibir durante el año curricular, y luego se van viendo algunos movimientos que seguro tuvieron parte o que tuvieron que ver con nuestras iniciativas. Bueno, ya estamos pasados de tiempo, pero falta Alejandra, que estaba desde hoy con la mano levantada, así que Alejandra, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, lo voy a hacer lo más breve posible, porque además ya fueron compartiendo algunas de las ideas que nosotros teníamos. Somos del grupo 6. Primero mencionar que creemos que esto que está pasando no le está pasando solo a Carla, sino que hay muchas Carlas, chicas, chicos y grandes, ¿sí? Que en realidad estamos todos en algo que es consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Hemos quedado muy susceptibles, muy sensibles, hay problemas de relacionamiento en todos los niveles, y podemos imaginarnos que si nosotros los adultos a veces más o menos podemos manejarlo, y a veces no tanto, para los chiquilines es bastante difícil.
Así que bueno, sí, yo por ejemplo pertenezco a un liceo de contexto de Mercedes, el Liceo 4, que es un liceo de tiempo completo, un centro María Espínola, y bueno, y allí todos los días, les comentaba en mi grupo, entre 1 y 3, así en estas 2 semanas desde que volvimos a la presencialidad plena, entre 1 y 3 chicos en situación de vulnerabilidad de derechos. Es sumamente triste y bueno, y vamos buscando herramientas y como decía Laura anteriormente, trabajando con CIPIAB, trabajando con DIE diariamente, y sí, no tenemos equipo multidisciplinario, pero bueno, vamos usando nuestras capacidades, nuestras herramientas de madres, de padres, de docentes, y pidiendo ayuda, y la tenemos, sí, no tenemos el equipo multidisciplinario allí, pero les puedo asegurar que en este caso, quien está en la parte de trayectorias educativas es la subdirectora, no yo, pero trabajamos juntas, porque digo, el año pasado estaba yo también, y todos los días estamos en contacto con la gente del DIE, de CIPIAB, y todos los días nos están apoyando de todas las maneras posibles, ofreciendo, o sea, no lo tenemos allí, pero está, digo, hay que pedir porque bueno, si no se pide, no llega. Y bueno, algo que No yo nos creo cuentan, que la es... verdad que no nos enteramos, desde el día mismo te puedo decir eso, si ustedes no nos cuentan, nosotros no nos vamos a enterar. Esa es la Claro, realidad. claro, pero se puede trabajar en redes, y es posible, y acuden enseguida. Eso lo estoy viendo, digo, lo vi el año pasado, este año no tenemos, que teníamos a una referente que viajaba todos los meses, este año no la tenemos, pero de todas maneras tenemos a la gente por teléfono o en una visita, o de cualquier manera, tenemos ese apoyo. De todas maneras, yo creo que en el aula, algo que es sumamente importante, y coincidíamos con las compañeras del grupo, es abordar las clases, pero siempre, no aunque sepamos que hay una Carla, siempre abordar las clases desde las emociones, o sea, aprendemos a través de las emociones, no olvidarnos de preguntar cuando empezamos la clase, ¿cómo están? Pero preguntarlo realmente, interesarnos realmente, saber cómo están, y no todos están bien, o si están bien, bueno, ¿y cómo lo sentís en el cuerpo? ¿Cómo te das cuenta que estás bien? ¿Qué es lo que sentís? Bueno, hoy no estoy tan bien, bueno, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Que te duele la panza? ¿Qué es lo que te pasa? Y enseñarles un poquito eso, de que a veces no siempre nuestras emociones las podemos observar en diferentes sensaciones en el cuerpo, ¿tá? Que eso nos olvidamos cuando vamos creciendo, y bueno, y un poco enseñárselo a ellos. No precisamos más de 5 o 10 minutos para hacer ese ejercicio, tampoco tiene por qué ser todas las clases, pero bueno, que ellos sientan que nosotros estamos ahí con ellos. Después, bueno, pensamos algo que también ya comentó Laura recién, la importancia de que ellos puedan trabajar en grupos y trabajar en proyectos, ¿sí? Porque si nosotros abordamos la clase como una totalidad, que tenemos siempre entre 25 y 30 y pico de chiquilines, ahí se pierde Carla, ¿sí? Ahí se pierde y se, no sé, se cierra más, pero si de repente ella está en un grupo, nosotros sabemos que, bueno, que tiene afinidad con ciertos pares, bueno, por ahí ella puede canalizar un poquito más lo que le pasa, o sentirse más cómoda, favorecer un ambiente de empatía, de cooperación, sin dejar en evidencia lo que está pasando o a quién le está pasando. ¿Sí? Y bueno, y saber que si hay un chico que está ausente, que vemos que hay un chico que está ausente o que está siendo violento, es porque está sufriendo.
¿ah? Y bueno, tratar de indagar que, si algo está pasando. No necesariamente tenemos que saber qué está pasando. En realidad, como docentes también coincido en que no tenemos que saber qué está pasando. Tenemos que derivarlo a quien está encargado. En todos los liceos hay gente de trayectorias educativas y bueno, y delegar, pero bueno, indagar que algo está pasando con ese chico. Bueno, era más o menos por ahí. Gracias, Alejandra. Yo tomar algunas de las cosas que dijo Alejandra que me parecieron bien interesantes, ¿no? Porque Alejandra planteaba que, bueno, que a veces las cosas también se sienten en el cuerpo, y yo decía, bueno, el cuerpo habla de alguna manera, lo gestual habla y dice, entonces también a veces como los propios docentes con la gestualidad, con la postura también hablan, entonces a veces también interpelarnos desde ese lugar, ¿no? O docentes y adultos me refiero, ¿no? Cómo llegamos al aula, si saludamos, si les preguntamos cómo están, y si realmente ese interés es genuino, digo, se nota, se siente, se transmite. Entonces me parece bien importante esto que traía Alejandra. Y otra cosa que comunicamos con todo el cuerpo, y esto que dice Minichelli de las ceremonias mínimas, ¿no? Claro. O que esto que trae Violeta Núñez, que trajo Rafa, estos gestos mínimos que hacen una enorme diferencia, ¿no? Una Exacto. mirada, o cómo me acerco, cómo hablo, cómo los miro, yo qué sé. Todas esas cuestiones, por más que parezcan micro, en verdad son enormemente macro, y terminan definiendo como la gran parte de lo que es la imagen. Y ahí se juega buena parte del partido. Creo que hoy yo me voy con la idea de que mis colegas están enormemente bien rumbeadas, y que siempre estamos pensando la educación como gran parte del colectivo docente, no solamente de inglés, sino de la mayor parte de las asignaturas, en clave de mirar cuestiones que exceden puramente lo que es los contenidos asignaturistas. Y creo que eso es un enorme proceso y un enorme progreso que hemos tenido la mayoría de los docentes en educación secundaria. De poder pensar que estamos para mucho más que simplemente dar contenidos o dar parte de nuestra asignatura. Y creo que eso nos está haciendo no solamente mejores profesionales, sino mejores personas. Y sobre todo en este momento en el cual nos estamos encontrando con situaciones enormemente complejas, esta dimensión, tenerla presente más que nunca, apoyarnos, sostenernos y buscar siempre trabajos en colectivo, en acuerdos, en cosas que excedan en la soledad que tiene que ver con el trabajo de aula también, ¿no? Porque también como docentes de aula muchas veces estamos muy solos. Entonces poder buscar los encuentros me parece que es fundamental. Acompañarnos y acompañar. Así que bueno. Era solo una cosa que le quería hablar a Alejandra, esto que traías de las tutorías también, las tutorías entre pares, que son bien importantes y pueden ser bien significativas acá, pensando, bueno, que que puede tener una buena llegada, y de ahí también poder acompañarse mutuamente, ¿no? Porque también aprendemos todos desde esta tutoría, entonces me parece bueno también traerlo, ¿no? Que puede servirle para Carla y para el otro compañero que vaya a ser el tutor o el tutoriado de Carla. Como una instancia más dentro de lo que es el aula y los procesos de aprendizaje. Bien. No sé si alguien tiene algo más para decir, si no, Gabriela, capaz que yo quiero decir algo. Sí. Andrea Cuña. Una de las cosas que yo hago y que me resulta muy positivo es escribirles pequeñas notas diciéndoles cómo están, cómo se sienten, que estoy a las órdenes, bueno, y tratando de ver cómo puedo ayudarlo, pero diciéndole que creo en que pueden superarse. Y ese tipo de notas, como van y vienen, porque siempre trato de dejar algo para que me contesten, me funciona muy bien para poder estar más cerca sin que tenga que como que interrumpir mucho, porque simplemente intercambiamos cartitas. Y para mí es muy válido, me hace sentir muy bien eso. Y me ha ayudado muchísimo con los casos de chicos más tímidos o de compañeros que están pasando por situaciones difíciles. Gracias, Andrea. Voy a hablar porque, perdón, porque al final me perdí, creo que el grupo nuestro no habló, no me acuerdo qué grupo era, pero en realidad nos hicimos referencia a muchas de las cosas que ya se dijeron, y una de las cosas que consideramos, que estuvimos de acuerdo en que era muy importante, es hacerle saber al estudiante que estás ahí.
que puede contar contigo. A veces digo, pequeños detalles, una palabra, el buen día, una sonrisa, el sentarte al lado de él y ayudarlo en una tarea. Digo, son cosas que son pequeñeces para nosotros, pero que para el chiquilín que está atravesando una situación delicada puede ser la gran diferencia. Eso fue más que nada lo que dijimos. También el promover el trabajo en pares o en equipos, que de repente también eso fomenta que el chiquilín se integre nuevamente a sus compañeros y al círculo social, que es la clase, ¿verdad? Porque, digo, a veces ellos no saben de qué manera integrarse, porque están tan inmersos en su problema que les es difícil encontrar el camino. Entonces creo que es fundamental, digo, tanto para el que está en el problema, porque a veces el chiquilín tiene problemas y se retrae. Entonces, a veces tiene problemas y se pone disruptivo, y se pone agresivo. Entonces, digo, hay que buscar la forma de hacerle saber que estás ahí, que puede contar contigo, y a veces los pequeños gestos hacen la gran diferencia. Nada más. Muchas gracias. Bien. Bien. Bueno, por mi parte agradecerles a todos que estamos bastante pasados de hora y hay muchos de ustedes acá, muchos están poniendo en el chat que se han tenido que retirar por otros temas, así que bueno, agradecerles a todos que la mayoría ha podido permanecer y sobre todo ha sido un encuentro bien constructivo donde todos participaron y eso es lo más rico, el intercambio que se puede producir y pensar entre todos. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y seguimos la discusión, si les parece, este intercambio tan rico en el grupo, ¿no?, que tenemos en el curso, y siéntanse libres también de generar, ¿no?, los foros de discusión. No es necesario que los generemos nosotras, sino que ustedes pueden también generarlo y de allí, bueno, un disparador y empiezan a interactuar. Muchísimas gracias. Bueno, Bea, no sé si tú querías decir algo. Gracias en especial a todo el equipo del DIE. Sí, agradecer divino. en especial al equipo del DIE que tuvo a cargo estas dos sesiones, ¿no? Las dos Sí, primeras. espectacular. Sí, sí. Las disfrutamos mucho. Gracias. Sí, muchas tal gracias, cual. Sandra. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo Nos grande. vemos. Hasta la próxima. Chao.